Universidad de Mar del Plata, la Universidad de Belgrano, el sistema de producción Toyota, el sistema Kaizen, certificación del INTI en instrumentador, implementador de Kaizen y de mejora continua, y también, bueno, otras certificaciones y capacitaciones con el SEBRAE y con otros organismos, también públicos y privados, lo que hace que me permita tener un poquito un panorama muy abierto de toda la realidad, no solamente la parte operativa industrial, sino también contextualizar en muchos otros ámbitos, con lo cual me facilita mucho la lectura del medio en el cual estamos. Ahí estamos. Bueno, el título un poco es La industria metalúrgica como motor de las agroemisiones. En el marco de esta diplomatura, dar un pantallazo en 1 hora y media. Intento ser un poquito más de charla-debate, no una charla magistral ni un monólogo. Entiendo de que hay muchas personas que están vinculadas, relacionadas y tienen algo de contexto con el sector productivo primario o con el sector productivo industrial, metalmecánico, metalúrgico. Así que en cuanto sientan la necesidad de pararme o aportar o contribuir, háganlo libremente. Así que de un material que tenga toda la secuencia con todo el contenido que le pueda ser de utilidad para ustedes y para quien después se pueda sumar a futuro. Me parece que le está dando un poco de delay ahí a la presentación. Bueno, el motor industrial de emisiones tiene sus orígenes en más de 10 años, cuando se ha conformado la idea de armar un conjunto de clúster, de agrupamiento, de aglomerado productivo, tomando experiencia más que nada de Brasil, para conformar lo que en principio se llamaba el APROMETAL, que es el aglomerado productivo metalmecánico, y tenía foco fundamentalmente en la zona capital, Posadas y Gran Posadas, y después se fue extendiendo al resto de la provincia, con distintas fases, distintas etapas, pero básicamente buscaba de consolidar la actividad metalmecánica y metalúrgica de la provincia de Misiones para aprovechar sus fortalezas, las oportunidades que se venían en una provincia que es muy diversificada en la producción agropecuaria, pecuaria, industrial, forestal, pero sin embargo no estábamos dando soluciones definitivas, o por lo menos no había una homogeneidad en las capacidades de producción. Es así que en el 2012 surge la conformación de la Cámara Misionera Industrial y Metalúrgico, CAMIM, que hoy es un poco la heredera natural de ese APROMETAL, que fue el primer desarrollo que se había armado. Esta Cámara sí ya tiene incluido a representantes de distintas partes de la provincia y tiene todavía un proceso de conformación en lo que tiene que ver con la organización, la visión, cómo llegar a federalizar sus servicios a toda la provincia, cómo aprovechar las oportunidades y obviamente en esta coyuntura de hoy, cómo frenar o esquivar las amenazas. Las amenazas de un mercado que ha cambiado mucho en lo económico, en las demandas tecnológicas, en las necesidades. Entonces, ahí tiene que haber un acompañamiento con un cambio de impronta muy fuerte en el sector metalmecánico para posicionarse como el solucionador de los problemas de la agroindustria de la región, del NEA, hablemos en principio, y eso implica un cambio de estrategia, ya no de saber cómo fabricar algo, sino de cómo configurar un modelo de negocios. Eso ya es un nivel mucho más alto de abstracción, que en muchas organizaciones no está como un hábito normal, tradicional o constante, y eso obviamente genera algunas diferencias de velocidades en cómo se van actualizando las empresas. Así que esta Cámara es la que viene a buscar de trabajar en un ámbito de respeto, de ética, excelencia, generar una identidad y conciencia empresarial,
integrar las organizaciones a través de asistencias técnicas, capacitaciones, lobbies, desarrollo de comercio, apertura de nuevos mercados, desarrollo de recursos humanos, que es otro de los puntos fuertes que hay que trabajar si queremos hacer fuerte. En realidad es un punto débil que hay que hacerlo más fuerte. Y obviamente tener esa competitividad e innovación para evitar la introducción de productos, ya sea de Brasil, de otras provincias o de China, que es el que está casi como omnipresente en todo el desarrollo industrial de cualquier país de la región. En este sentido, de la capacidad individual a la fuerza colectiva es la conciencia que se busca generar en el sector empresario. Ya no es lo que otrora fue en los años 70 u 80, en el cual se fue conformando en toda la provincia distintos talleres dedicados al mantenimiento de máquinas de aserrado, de secado y elaboración de yerba mate o té, de la industria cítrica, o de la fécula de mandioca, o de la agricultura tradicional. Empezaron algunos a generar algún tipo de maquinaria, implemento, instalaciones, infraestructura, pero siempre desde el punto de vista de la empresa individual. Esto siempre generaba una capacidad limitada, con lo cual el empresario que estaba creciendo a un ritmo más grande o más rápido que lo que le podían abastecer sus proveedores locales, terminaba recurriendo a la compra, a la adquisición de maquinarias fuera de la provincia, y el local se quedaba con el servicio, el mantenimiento, alguna vinculación, actualización o la fabricación de algunos equipamientos o dispositivos específicos que eran prácticamente bajo pedido y de única producción. Muy pocos casos tenemos en la provincia donde hay una producción seriada o de alguien que se haya configurado como desarrollador específico o exclusivo de algún tipo de maquinaria en algún rubro en especial. Vamos a ver algunos casos, pero fue casi como una cuestión que el mercado lo llevó más que como una planificación de un desarrollo, es decir, hacia qué mercado me voy a orientar, qué demandas hay, y ahí puedo aportar. Entonces, esta fuerza colectiva que buscaba diagnosticar el iniciador Aprometal, hoy está presente en el conjunto de las empresas, logrando o buscando de que todas las otras empresas que no están dentro de la Cámara o no están asociadas interpreten la necesidad de esta ventaja de trabajar en forma colaborativa, construir capital social, tener soluciones compartidas, apuntan a tener un centro de servicios que le permita reducir costos por no tener que invertir cada uno en una solución tecnológica de alto costo y de poca capacidad de uso, sino de hacer instalaciones en donde puedan tener acceso a un servicio de eficiencia, pero pagando solamente por el uso que le van a dar. Ese modelo de éxito, que es el que se ha tomado en su principio de redes de cooperación, como lo que se implementan en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, es parte de lo que tomaron como inspiración para replicar y buscar de generar esas instancias aquí en la provincia de Misiones, como bien digo, hace ya más de 10 años. Y aquí viene obviamente el desafío de que ya no es contar solamente lo que pasa en el agro, sino de que tiene que haber una impronta mental del empresario, una planificación con una visión estratégica en el cual yo que hago algo y sé hacer algo y sé fabricar algo, pase a ser ese fierro como un valor agregado en origen aquí en la provincia, para que podamos innovar y resolver problemas de los minifundistas. Nosotros no somos la región de Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, donde el terreno es distinto, la superficie de cultivo son distintas, tenemos minifundios, pequeñas parcelas, una diversificación productiva dentro de una misma chacra de 20, 25, 30 hectáreas, en la cual no hay escala, no hay volumen, y obviamente eso afecta los costos operativos al momento de plantar, mantener, limpiar y cosechar algún producto. Entonces ahí es donde
requerimos la innovación local para poder hacer equipamientos específicos que puedan ser un equilibrio entre lo que es la inversión y el mantenimiento y el costo de mano de obra frente al volumen de producción que se va a hacer. Los grupos asociados de productores primarios que por ahí comparten determinada maquinaria para hacer cosecha, limpieza o recolección, tienen las dificultades de que después todo se planta en un mismo tiempo, se limpia en un mismo tiempo y se debe cosechar en un periodo del año determinado, con lo cual todas las necesidades del conjunto de productores apuntan al mismo único bien y eso genera conflicto y dificultades para poder acceder a la tecnología. Pero tampoco, por el otro lado, ninguno está en condiciones ni amortizaría comprarme yo mi propio equipo para disponerlo 2, 3, 4 semanas al año. Entonces, eso es una solución de compromiso que hay que buscar entre cómo el conjunto de productores y el conjunto de proveedores resuelven de una manera innovativa la factibilidad de brindar herramientas que puedan no ser de un único uso, sino que pueden ser multipropósito para que se pueda utilizar a lo largo del año en distintas actividades con cambios de herramientales, cambios de disposiciones. Acá en una época se había hablado también de industrializar la ruralidad como un eslogan, y está muy bien, está muy interesante porque es motivador y es desafiante, y busca esto, la imagen de la izquierda de la persona con una asada y la imagen de la derecha donde tenemos un equipamiento tecnológico que prácticamente se maneja en forma autónoma, hoy con energías eléctricas o renovables, drones que permiten tener otra capacidad de manejo, y bueno, el salto es abismal en este puente, y ahí es donde tenemos que transitar. Y no es solamente, como digo, fabricar maquinarias, comprar tecnología e incorporarlo, sino es el pensar el para qué vamos a fabricar esto. Y ahí es donde viene el desafío de la matriz productiva que queremos atender. Misiones tiene regiones, si bien es chica, pero tiene regiones bien definidas en donde los cultivos de determinadas producciones son más fuertes, y ahí es donde después también vamos a ver, es donde se concentran empresas metalmecánicas que tienen más afinidad. Pero vuelvo a lo mismo de antes. La individualidad ya está agotada, tiene un límite, y hoy para hacer frente a estos nuevos desafíos es necesario trabajar asociativamente para poder generar entre 2 o 3 empresas la cooperación que permita que cada uno pueda hacer, por ejemplo, el aporte de una parte de una maquinaria, y un tercero o un cuarto es el que se encarga de ensamblar y unir todo ese conjunto de piezas. Y no que cada uno individualmente tenga que tener todo el parque de herramientas con un montón de costos operativos y materiales, y tiene que ir haciendo paso a paso, con lo cual no llega con los tiempos, no llega con los costos, y posiblemente la solución podría haber sido mucho más óptima que si se hubiera trabajado en forma asociativa. En el 2012 se crea la Cámara, se consolida la Prometal durante ese proceso, se hace la radiografía y los desafíos de hoy, y en este año se sanciona en la Cámara de Representantes la Ley 8, número 121, que es la que se conoce como Ley Metalmisión, y tiene una serie de incentivos y de coordinaciones desde el Ministerio de Industria, que es definido como la autoridad de aplicación, para potenciar el desarrollo metalmecánico y metalúrgico en la provincia de Misiones, y obviamente eso está actualmente en proceso de desarrollo. Dentro de lo que es la CAMIM, yo estoy trabajando en justamente llevar adelante la forma en que se va a implementar parte de esa legislación, así que estoy colaborando con ellos en cómo vamos a encarar esto que yo estoy. En parte lo digo a título personal, con toda mi experiencia y conocimiento del sector, y en parte con lo que voy recopilando, escuchando y captando del contexto de los propios empresarios y cómo están enfrentando la situación hoy y qué van a hacer hacia adelante.
Si me quieren parar en algún momento y quieren aportar algo, lo pueden hacer libremente. Seguimos mientras tanto. Si bien no hay un relevamiento exhaustivo, la Cámara no tiene el relevamiento total de todos los talleres, desde el más pequeño que podría hacer herrería, rejas, canasto para residuos, hasta el que está fabricando cosechadora de té para exportación, pero se estima que hay unos 300 establecimientos en la provincia de Misiones, y esto está condicionado por varios puntos que tenemos que desarrollar para entender por qué es solamente el 15% del PBG, ¿no? Una actividad que podría generar mucha más valor agregado y rentabilidad dentro de la provincia, tiene un porcentaje tan bajo. Son muy pocas las empresas que están desarrollando tecnología y la están vendiendo fuera de la provincia. La mayoría atiende al mercado local, al que está dentro de su departamento o a lo sumo dentro de la provincia, y de eventualmente parte del NEA, dependiendo de qué sector se encuentra. Pero no es una unidad de negocio eminentemente orientado a desarrollar soluciones que nosotros tenemos presente y que podía perfectamente resolver necesidades de Perú, Colombia, Ecuador, por ejemplo, África, porque tenemos características productivas en algunos aspectos muy similares. Por ejemplo, caso de la mandioca, es una actividad agropecuaria que prácticamente está en todo el planeta, y obviamente todo donde está el trópico es zona de cultivo, y hoy me encuentro con empresas noruegas y suecas que están desarrollando plantas llave en mano para obtener fécula de mandioca, cuando en Suecia y Noruega no hay absolutamente ni una sola raíz de mandioca. Entonces, este tipo de paradoja es la que uno lo pone en esta situación de decir, ¿y por qué ellos sí y nosotros no? Bueno, hay varias cosas que tiene que ver y que está un poquito representado aquí en esta filmina, ¿no? El liderazgo de las pymes familiares, que es lo que hoy predomina prácticamente en todo el sector industrial, y el cual tiene que tener y ascender a un nivel de empresario. Ya no de resolver sus propias necesidades como grupo familiar o empresa de subsistencia, de mantenerse en ese nivel, sino de pasar a un nivel de desarrollo de empresa, una organización hecha y derecha en el cual tenga una gerencia con una planificación estratégica, un área administrativa bien organizada, un área comercial bien implementada y obviamente bien pulido lo que ya hacen siempre, el área operativa. No estoy implicando con esto que tiene que ser una empresa de muchas personas. Esto se trata más de mentefactura que de manufactura. Las tecnologías hoy permiten desarrollar mucho más ágilmente todas estas funciones, pero si el humano que está atrás de esto no lo tiene pensado, la herramienta informática o tecnológica no lo va a hacer por él. Entonces, un paradigma mental y social que es el que se está pretendiendo impulsar hacia adelante como para poder lograr que este cambio de mentalidad haga que las soluciones que desarrollamos para nuestro agro pueda ser perfectamente extrapolado a otras geografías, y eso haga que nuestro PBG del 15% local se incremente por esa vía. Insisto, hay algunas pocas empresas que sí desarrollan y exportan, pero no es lo más común o lo más habitual. El factor humano es una de las cuestiones importantes, y no solamente pensando en quién está en el rubro de comercial y de administrativo, sino también en la parte operativa. Las escuelas técnicas, si bien forman muchos técnicos y potenciales operarios para este tipo de industria, hay un bache y un gap bastante importante entre lo que se aprende en la escuela y lo que es la tecnología del día de hoy en las industrias. Amén de que las nuevas generaciones tienen otras motivaciones que van más enfocados por experiencias personales que por las necesidades económicas de querer hacer un futuro, un desarrollo profesional y tener su casa y su auto. Entonces también esas
pensamiento o ideas de las nuevas generaciones, los nuevos operarios, a veces choca con los viejos, antiguos operarios y empleadores, que dificulta cómo generar y formar equipos de trabajo que puedan tener una visión y objetivos alineados, que satisfagan de alguna manera a todas las partes. De hecho, paréntesis, hace poquito, recientemente, ya se viajó de vuelta a Japón, un experto japonés de la voluntario del JICA, que es la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, que estuvo aquí en Misiones trabajando prácticamente 2 años en asistencia, mejora Kaizen a varias industrias, entre esas hemos visitado varias metalúrgicas, y él comentaba que este tipo de situaciones en Toyota, en Japón, está sucediendo. Las nuevas generaciones no van por el trabajo de la vida en el trabajo, sino que prefieren y desean y buscan disfrutar más de su vida. Pero como la cultura organizacional es tan grande dentro de Toyota, logran generar ese enganche con las nuevas generaciones, en el cual el orgullo por trabajar en esa empresa logra que el Kaizen, la mejora continua y el nivel de eficiencia perdure en el tiempo. Cuando la empresa tiene muy floja o blanda su cultura organizacional o no tiene, los nuevos entrantes imponen la suya y obviamente genera rispideces y roces que va más allá de la cuestión laboral, sino de la relación. Por eso se pide tanto el tema de los pensamientos blandos, las actividades de trabajo blando, la parte mental, todas estas cuestiones de manejo de grupos, de equipo, de pensamiento, y eso hace que va a facilitar este desarrollo. Pero mientras no esté incorporado, no va a ir a martillazo la solución, va a quedar en ese punto. Aquí tenemos que el impacto, obviamente, la industria más generadora de mano de obra intensiva. Hoy no tenemos un sistema robotizado en donde una planta a oscura es la que se encarga de fabricar y producir piezas. Cada parte, cada componente es fabricado con herramientas de tecnología más avanzada, pero hay un operador detrás de esa máquina. Y ese operador cada vez debe saber más de tecnología por la propia condición de la máquina, y obviamente cada pieza necesita operarios para fabricar, armar, ensamblar, hacer el mantenimiento, diseñar, pensar, hacer la ingeniería. Entonces, es un punto importante para generar mano de obra, y hoy por hoy tenemos aquí algunos referentes, no son los únicos, pero sí algunos de los que conozco que están yendo y trabajando en este camino. Este es un mapa que permite mostrar un poco cómo se han conformado los nodos metalmecánicos, la agrupación natural que se fue dando de los sectores industriales en la provincia de Misiones, y uno puede rápidamente visualizar esos nodos y asociarlo con alguna actividad agropecuaria. Lo que es el Alto Paraná, básicamente Nodo Banda, El Dorado, Montecarlo y Libertador General San Martín, tenemos básicamente el sector foresto industrial. Montecarlo y San Martín se suma algo del yerbatero y bastante del almidonero, de la mandioca. La zona centro con la producción de té, tabaco, yerba, y la zona sur de Apóstoles, yerbatera, y queda el nodo capital en el cual encontramos preferentemente servicios, infraestructuras, naves industriales, un poquito más diversificado en soportes para la industria más que equipamiento. Hoy la conformación estratégica que se está dando en base a esos nodos es dividir a la provincia básicamente en 3 sectores, la zona sur, Alto Paraná y Alto Uruguay, y de esa manera poder trabajar articuladamente y más federativamente en función de las capacidades y los intereses comunes de esos nodos o polos industriales, y obviamente de que tienen que dar solución a sus clientes. En la medida que den solución a sus clientes, van a tener como recompensa la rentabilidad por
vender esos equipos, resolver un problema, y no solamente que le van a volver a comprar, sino que también lo van a recomendar. Y eso es lo que queremos lograr, que seamos recomendados para poder brindar estos servicios y estos productos. Y obviamente, así como mencionamos que hay una metalúrgica que fabrica cosechadora, hoy está recomendada y está siendo buscada por empresas inglesas para poder comprar su producto y lo llevan a Ecuador o a Kenia en África. El ecosistema productivo integral y multidisciplinario, básicamente, como decía, teníamos los tres grupos: la agroindustria, que son fabricación de máquinas que hacen la elaboración de la hierba, del té, la línea completa de instalación llave-mano. Hoy en Paraguay y en Brasil no existe fábricas de equipamiento para el té, solamente lo tenemos nosotros a nivel de desarrollo. Y de yerba mate sí hay algo, pero como ellos tienen un proceso de elaboración de la yerba mate distinta, no hay prácticamente ese tipo de maquinarias. Sí, después empezamos a encontrar otros tipos de competencias donde ya estamos hablando de servicios para la forestindustria, para semirremolques, furgones, todo lo que es la línea de transporte. Y la parte de construcción e infraestructura, al ser después montado en obra llave en mano, también tiene bastantes mercado atado en la zona, pero difícilmente están saliendo más allá del NEA por distintas cuestiones de desarrollo empresarial. Insisto, hay empresas que sí ya están trabajando incluso fuera del país y obviamente son los que queremos hacerle el seguimiento para que podamos replicar en el resto. No voy a profundizar, ahondar en todo el detalle de las firminas, bastante elocuente las áreas básicamente generalizadas y rápidas que estamos visualizando, pero un poco para saber de que en la provincia tenemos todas empresas con todas las capacidades mayoritariamente típicas para hacerla. Por ejemplo, lo que es galvanizado en la provincia de Misiones no se hace. ¿Qué es el galvanizado? Bueno, es el tratamiento termoquímico que se ha hecho, por ejemplo, a toda la baranda que está en la costanera de Posadas. Todo ese caño que tiene un color gris claro es un proceso de galvanizado que tuvo que ser realizado en otra provincia porque ese tipo de tratamiento termoquímico no lo tenemos en la provincia. Lo que hace que hay determinadas especializaciones que no la podemos satisfacer, pero prácticamente el resto está incorporado. Y si ustedes van a ver aquí, en todos estos ejemplos, muy pocos casos o prácticamente ninguno es de producción seriada de bienes. Siempre son productos a pedido, sobre medida, para un caso especial, pero no tenemos una industria que se dedica a fabricar en serie determinados objetos. Unos que otros, como hay una empresa metalúrgica Maranata de Aristóbulo del Valle, que fabrica muebles escolares y implementos mobiliarios para hospitales. Pero lo hace bajo pedido, bajo contrato, una serie de productos a producción por lote, pero no es que tiene una estrategia de comercialización, de fabricar todo ese equipamiento y estar vendiéndolo permanentemente. Responde a un pedido puntual de un cliente. Entonces, el clúster como centro, el clúster metal mecánico, metalúrgico como centro, para la revolución en la chacra. Y esto implica obviamente muchos actores. Ustedes son parte porque la difusión adecuada de estas lógicas de razonamiento es la que va a hacer de que la producción primaria no solamente mejore en el caso de elevar la productividad, sino el nivel de calidad de vida de la gente que trabaja. Hoy trabajar en la chacra es sacrificado. Además que hay pocas comodidades, caminos
a veces con poca accesibilidad, poca disponibilidad de energía eléctrica, baja o nula señal de internet o de red de celular. Entonces, obviamente que la tentación de abandonar la chacra, más todo lo que implica el día a día trabajarla, es fuerte. Para eso, la tecnología tiene que brindar elementos que permitan resolver, ayudar y no solamente mejorar la calidad de vida, sino aumentar la productividad y por ende la que con 25, 30 hectáreas no puede hacer escala, no puede hacer una plantación de un monocultivo de gran escala que justifique los costos, sino que tiene que diversificar entre varios cultivos o producciones agro y pecuaria a lo largo del año, y eso obviamente tiene un alto costo. Cuando después se encuentra con los precios de mercado, la brecha, la diferencia es muy baja, y eso obviamente atenta contra el interés y la motivación para seguir trabajando en estas cuestiones. Entonces, este es parte del desafío fuerte que nosotros tenemos que trabajar para justamente hacer que no el agro sea en sí el fuerte como, como única excusa, sino que el sector metalmecánico es el que tiene que tomar el rol importante de resolver problemas para sus clientes. Pensar y tomar, por ejemplo, esta imagen y decir, ¿qué puedo hacer para ayudar a mejorar esta situación? ¿Cómo lo puedo resolver? Bueno, aparecerán distintas soluciones a lo largo de la cadena productiva que justamente irán a resolver esa necesidad. Hace unos años atrás estábamos trabajando con la Facultad de Arte y Diseño, a propósito con los últimos chicos de la carrera de diseño industrial, y habíamos puesto como meta en trabajo entre el sector público del Ministerio de Industria con la universidad para diseñar unas cosechadoras de hojas de citronela. La citronela, quien conoce de la actividad, es un cultivo que exige mucho trabajo, es todo manual, muchas veces se cultiva la citronela en sectores o tierra donde no es apto para otros cultivos, ahí a veces hay pendientes o no, de poco acceso, y se planta poca superficie porque después hay que cosecharlo, y eso es todo un trabajo manual que se hace a guadaña o a machete, y obviamente casi nadie ya quiere hacer ese trabajo de esfuerzo. A pesar de que el producto obtenido, la esencia de citronela, tiene un alto valor en el mercado. Pero el proceso de llegar hasta allí es el que espanta a muchos productores. Esos son los típicos problemas los cuales nosotros tenemos que ver, y para eso hay que difundir y contar cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades que hay para que se empiecen a cruzar el sector privado con el cliente final, con la academia, con el gobierno, que es el que ya conocen como el triple hélice o triángulo de Sábato, que siempre se habla, pero la mayor parte de las veces queda en el camino, en buenas intenciones, en reuniones, pero difícilmente se pueda ver soluciones en el terreno. Y obviamente la forestindustria ha tenido una preponderancia enorme en los últimos años, hará 10 años, poco más, 15 capaz, hubo una gran crisis en el Alto Paraná con los motosierristas. Cuando aparece un procesador forestal, un cabezal, que es capaz de cortar madera a una velocidad que reemplaza a decenas de motosierristas, es personal, gente que queda desplazado del mercado laboral con una baja o casi nula posibilidad de reinsertarse, porque toda su vida lo que hizo fue operar una motosierra en un pinal, y hoy se tuvieron que dedicar muchos a hacer podas, parquizados, y quien pudo aprender otro oficio, reconvertirse. Esto es la demanda de servicios metalmecánicos que reemplaza mano de obra de un tipo para incorporar otros, porque es necesario acá un operador de la máquina, quien fabrica las máquinas,
quien hace el mantenimiento, quien va generando todo el resto de la cadena de desarrollo. La única manera de que estas empresas sean competitivas es justamente incorporando tecnología, porque el entorno, el contexto de otros países obliga a que su producción sea eficiente. Así es como hay empresas en la zona de banda que hoy fabrican procesadores forestales, hacen tractores para la industria de la forestoindustria y obviamente están localizados cerca de donde está la demanda. Pero volvemos a lo mismo, casi que surge como una reacción a la demanda, más que como la proposición de oferta después de haber analizado el mercado y decir, yo encontré una solución para tu necesidad. ¿Se entiende esa diferencia en el enfoque de no ser reactivo desde el sector metalúrgico a la demanda que me obliga a cambiar porque me reemplaza por otro proveedor, sino de yo buscar cómo ir incorporando innovaciones, cambios, mejoras que nos hagan a nosotros relevantes frente a esa necesidad y sigamos estando presentes y agregando valor a la cadena local, y eso obviamente podamos exportar a otras geografías, justamente a diferencia de lo que hacían los suecos trayendo maquinaria para la industria de la fécula aquí a la provincia de Misiones. En el sector del transporte también hay varios desarrollos importantes dentro de la provincia. Esta es la única empresa que fabrica furgones térmicos y paqueteros, que son de competencia muy fuerte a nivel nacional. Obviamente la preferencia juega por la localía del NEA, porque no hay que estar llevando el chasis a otra provincia para que quede varias semanas, sino que está aquí, el mantenimiento lo hacen aquí. El diseño de esos camiones o esos carrozados está pensado para la topografía y el terreno de Misiones, empedrado, camino de tierra, pendientes. Entonces tiene un diseño conceptual distinto, una humedad distinta, tenemos también otras condiciones ambientales. Estos son diferenciales que la empresa local pone a juego para poder ser competitivo. Lo mismo lo que son desarrollo de equipos de container o equipos containerizados para distintas funciones, desde oficinas, viviendas, hasta plantas de faenas de piscicultura, y industrias que también están desarrollando todo el sistema de planta potabilizadora de agua, transporte de fluidos y demás. Entonces, estamos con desarrollos tecnológicos en la provincia de interés y de peso, pero falta aunar los criterios para no salir a ser reactivos de las soluciones, sino demandas. O sea, trabajar sobre la demanda en lo que ellos están viendo o demanda latente, cosas que todavía no lo vieron, pero me estoy anticipando. ¿En qué estamos hoy con el sector metalmecánico? Bueno, por un lado tenemos las presiones externas, alta dependencia de maquinaria e insumos importados. Esto si fuera solamente para maquinaria estaríamos bastante bien. El problema es cuando esto se comporta como ya lo que yo fabrico, lo que están importando. No yo importar una máquina para fabricar un producto. Los tiempos de espera prolongados y altos costos logísticos. Estar en Misiones implica alto flete, y eso incide en muchos productos, en muchas cuestiones. Entonces, este tipo de cosas de estar lejos a nosotros nos complica. No es la realidad que tiene, por ejemplo, Río Grande do Sul, donde se tomó la base inicial, en el cual aquí cerca de Santa Rosa, en Horizontinas y localidades cercanas, tenemos fábricas de tractores, pero ellos tienen una logística basada en ferrocarril y en camiones muy distintas a las que tenemos nosotros. Entonces permite que lo mismo que sucede en Santa Fe, Córdoba, con nuestra pampa húmeda. Nosotros tenemos que estar cerca de nuestro cliente para poder brindar no solamente la herramienta, sino el postventa y la solución adaptada a las particularidades de nuestro sector. ¿Cuál es el imperativo estratégico para vincular estas fortalezas? Como yo mencionaba, mano de obra especializada, hay apoyo institucional,
con distintos programas públicos, cámaras sectoriales, y como ADIMRA, que es la cámara que agrupa todas las cámaras metalmecánicas de la República Argentina, es activar esta red para sustituir importaciones y retener el valor en la provincia. Es no quedarse sentado a esperar que una mano mágica venga, pase y resuelva todos mis problemas. Volvemos otra vez a algo que dije al principio. Hay un cambio de mentalidad estratégica que se está gestando y que es la que va a permitir generar esa impronta de ponerse por delante de las necesidades antes de que sucedan y no después de que aparecieron y reacciono a la demanda. ¿Cuál es el plan de mejora? Esto es un trabajo que se hizo ya en el Aprometal, hoy sigue presente porque no se ha logrado completamente, hubo discontinuidades dentro de la ejecución de ese plan. Obviamente seguimos con el trabajo de sensibilización, porque a todo lo anterior se suma la coyuntura económica que hace también un contexto difícil y muchas veces la cabeza del empresario está en cómo resolver los problemas y las cuentas del hoy y no de lo bien que me puede ir mañana, pero el cambio de chip y de mentalidad tiene que estar presente para que a lo largo del tiempo esto se pueda dar y no es que con una charla magistral de un lunes, el martes, somos totalmente Toyota completamente. Eso es lo que hay que entender. Y ustedes como comunicadores lo saben mejor que nadie, cómo es el proceso de cambio de paradigma y de mentalidad, lo que cueste y todo lo que hay que hacer para lograr empezar a trabajar en esas cuestiones. El diagnóstico colectivo que se está actualmente trabajando en actualizarlo, ya está bastante cerrado lo que se hizo hace 15 años respecto a lo que estamos hoy, sumado más a la oportunidad y a las amenazas. El contexto ha cambiado mucho más rápido que lo interno. O sea, el exterior ha cambiado mucho en estos 15 años y el interior ha cambiado poco. Entonces ahí se genera un diferencial grande de decir ahora con estas fortalezas, ¿cómo puedo aprovechar estas nuevas oportunidades o cómo hago para defenderme de estas otras amenazas y qué hago con estas debilidades que ya lo único que hace es complicarme la existencia? Bueno, ahí ese diagnóstico es el que permite justamente trabajar para lograr esa alineación estratégica, que es la que en los últimos 2 años, 3, la CAMIMA estuvo trabajando para definir esos lineamientos y trabajar con un plan de acción, diseño de acciones, que es lo que yo comenté hoy, estoy colaborando en desarrollar para definitivamente implementarlo, ¿no? Entonces, el desafío de la sustitución estratégica era lo que planteaba el Aprometal en sus orígenes, cuando vio que había una dependencia externa de tecnología, maquinarias, productos, insumos, a pasar a tener una autonomía regional y que podamos ser autosuficientes en la mayor parte de, por lo menos, lo que son los núcleos específicos del negocio. Si hay que importar tecnología de software, de sensores, de electrónica, traeremos, pero se incorpora a un equipamiento que es fabricado aquí en la provincia y lo que estamos dando es dotarlo de tecnología. De hecho, hay una experiencia de Oberá, de una metalúrgica que fabrica prensas y por iniciativa de un desarrollador de hardware y software de la misma ciudad de Oberá, le han incorporado electrónica y sensores, con lo cual hoy es una plegadora de chapa con calibración automática y la están vendiendo en todo el país. Algo que era incipiente para los clientes locales, una máquina de fierro puro, pasó a ser una máquina con tecnología de precisión que está teniendo clientes en todo el país. Realmente le ha cambiado totalmente la cuestión. La tecnología se importa, el implementador, desarrollador del software es local y el fabricante de la máquina es local. Y eso vuelve a salir. Ese es un buen ejemplo de cómo hay que replicar este tipo de conceptos en otras áreas o en otras necesidades de soluciones. Y aquí tenemos que hacer estas sinergias multisectoriales. El sector de infusiones de yerba mate y té, por ejemplo,
Hoy las cosechadoras mecánicas que están apareciendo en yerba mate obligan a cambiar el sistema de cultivo, la necesidad de hacer el sapecado de la yerba mate ya sin contacto con la llama para evitar de que los gases de las llamas producto de material de biomasa entren en contacto, sino que tiene que haber una separación, es un equipamiento totalmente distinto. Entonces hay que empezar a ver cuáles son las regulaciones, la demanda del mercado de la yerba y el té, para que el sector industrial le provea la tecnología y la maquinaria que permita garantizar que ese producto se lo pueden ofrecer. Lo mismo pasa con el sector forestal industrial. Solamente quedarse en tablones, molduras y machimbres es un commodity. Y como commodity lo único que puedo hacer es bajar costos, porque el valor agregado, el diferencial en un machimbre de la empresa A versus el de la empresa B no es demasiado, pero sí puede ser muy distinto los precios que tiene uno y otro. Entonces, el sector forestal industrial, considerando que tenemos un flete de salida a los mercados de consumo alto, tenemos que generar productos de valor agregado alto para que la incidencia del flete se pueda diluir aún más y no sea una barrera para la comercialización. En el sector cárnico y alimenticio, también tenemos que trabajar en el desarrollo de las tecnologías que permitan hacer escala y volumen. Ha habido muchas empresas, estoy hablando del nivel de Arcor, por ejemplo, que ha estado buscando empresas que le provean de fruta brillantada para poder elaborar turrones, pan dulce y un montón de otros productos de la empresa. No ha encontrado un proveedor que le pueda garantizar el volumen y la calidad a la cual ellos esperan. Entonces se han visitado varias empresas, varias cooperativas, varias pymes, y no han podido cerrar acuerdo con ninguno, por una cuestión de escala y de calidades garantizadas para poder competir. Eso hace que nos quedemos en los mercados secundarios, donde se compite por precio y no por calidad, y cuando sabemos que competimos por precio, somos muy conscientes en cuál es la rentabilidad que puede tener la pyme, la cooperativa y el socio o productor primario. Y en el sector construcción aparecen muchas tecnologías, si bien tenemos varias empresas en la provincia que se dedican a este tipo de desarrollos, pero todavía es incipiente. Hay empresas que hacen galpones y naves industriales muy importantes, gente que está trabajando con contenedores y con módulos del tipo contenerizado para viviendas, para laboratorios, para oficinas, para incluso estaciones de faena para piscicultura y otras pecuarias, pero nos falta desarrollar el marketing y el know-how para poder posicionarnos. La gente a las que le venden se enteran casi de casualidad que existe alguien que sabe hacer esto. Y lo hacen muy bien, por cierto, pero los conocen poco. Y esas son oportunidades que después se pierden. E incluso, paradójica, hay muchos que parecen poner un freno porque si vienen muchos pedidos, no tiene cómo hacer frente a la demanda. Y entonces hay un pie puesto en el freno o el freno de mano activado que hace que mucha de la producción que podría haber hecho no lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene recursos humanos suficientes, mucha de la maquinaria puede no estar disponible o es obsoleta para ese trabajo, no tiene naves de superficie cubierta suficiente para poder albergar los procesos, no tiene tecnología de gestión de cómo organizar la compra de materia prima, insumos, las órdenes de trabajo, el plan de trabajo de avance, sistema de control de calidad estandarizado o alguna norma de calidad como las ISO o un sistema de gestión de calidad propio, aunque sea. Entonces se le abre un montón de problemas. Si yo fabrico 2 y hay alguien que me pide 8 más para hacer 10, ya es un dolor de cabeza. Va a decir, uy, voy a facturar 100, 10 unidades. Cuando uno piensa lo que hay que hacer para llegar a facturar, todo lo que hay que hacer antes,
se le genera un verdadero dolor de cabeza. Y ese es uno de los temas principales que busca justamente la Cámara de trabajar en resolver. La asociatividad para resolver estos problemas es la base de nuestra salida. De lo contrario, vamos a quedar estancados en lo que ya estamos. Entonces, la metalurgia es el habilitador tecnológico de la sustentabilidad agroindustrial. Vuelvo a decir lo mismo. Es el empresario metalmecánico que tiene que pensar en base al contexto, a las tendencias, a cómo se está moviendo el mundo, decir, vos necesitas esto porque esto te van a pedir, o si yo ya no te lo están solicitando. Y yo te lo voy a ofrecer y te lo voy a resolver. Tanto lo que es cuestiones de el verde emisiones, que está identificado acá como verde emisiones, en definitiva, a residuos de forestoindustria. ¿Qué hacemos con los chips de aserraderos, la biomasa, para distintos fines? No solamente generar energía, la tecnología metalúrgica, hay quemadores de biomasa de alta eficiencia, hoy hay intercambiadores que permiten dejar de quemar leña de monte nativo para usar el residuo de biomasa, hasta incluso como era de la caña de azúcar. El destino más limpio del sistema de secado y maduración de yerba mate sin contaminación por humo. Son todas tecnologías que uno ve que el mundo va en este sentido y nosotros todavía estamos esperando de que alguien nos exija que lo hagamos. El que va a venir a resolver, si no ponemos pila, va a ser el sueco, que sí está concientizado y de hecho en las tecnologías que ofrecen mencionan estos aspectos amigables, con lo cual cualquier financiamiento que uno pueda tomar en el mercado cubre con algunas de las ODS del sistema o la huella hídrica o la huella de carbono. Estamos presentes. Son requisitos que el contexto de financiamiento piden y si la empresa no lo tiene, va a comprar a alguien que sí lo cumple y nos vamos a quedar afuera otra vez. No es un panorama negativo ni pesimista, sino es solamente de decir las oportunidades que tenemos, pero hay que hacer un esfuerzo, es verdad, hay que hacer un trabajo para adelante en este tipo de cosas. Hoy tenemos productos estrellas, Roberto, como las cosechadoras de té que se Roberto, están una pregunta. exportando a Kenia. Sí. Sí, decías que hay una serie de oportunidades, ya lo mencionabas en las distintas partes de la cadena metalmecánica. ¿A qué se debe esto? ¿Es la falta de mentalidad del empresario de ver y aprovechar estas oportunidades? ¿Por qué no se aprovechan todas estas opciones que estás exponiendo y planteando? Bien, acá hay una reflexión que es muy personal en función de lo que he observado y intentado encontrar las causas o las razones. Nuestro sector agroindustrial se basa, o sea, cuando trabajamos en planificación industrial, de localización de plantas industriales, tenemos dos puntos para decidir. O pongo una planta industrial cerca del mercado consumidor, o pongo una planta cerca de la fuente de abastecimiento de materia prima. Llevarse los rollos de madera de acá a Zárate para ponerle una planta pastera o celulósica en Zárate no tiene sentido. Tiene que estar cerca de los rollos. Si hablamos del tema del tabaco, el tabaco es cigarrillo que se elabora en Buenos Aires. Entonces aquí lo único que se hace es la cosecha, el acopio, el enfardado y se despacha a Buenos Aires. Y el valor agregado se hace allá. La madera de los muebles se corta los tablones y los tirantes en Misiones y después Zárate, San Fernando, Tigre, quienes elaboran los muebles de pino. Están cerca del mercado consumidor. La yerba mate prácticamente se muele y se envasa todo acá porque también de por medio hay una ley, así como la de vitivinicultura, una ley de envasado en origen que obliga a que todas las yerbateras están acá. Entonces empresas cordobesas que se dedicaban a yerbas
con hierbas, tiene su planta aquí en Misiones por esa razón. Lo mismo Cruz de Malta, que es una empresa del Grupo Molino, tiene aquí en Misiones su planta. Si no, estaba en Buenos Aires. Llevaban la canchada, la estacionaban allá, o la estacionaban acá y llevaban, pero se hacía todo el trabajo afuera. Ese tipo de actividades hace que el valor agregado que se aplica en Misiones es bajo. Con lo cual, lo que se hacía hace 20, 30, 40 años, se sigue repitiendo igual. No hay cambios, no hay agregado de valor, no hay innovación. Entonces eso hacía de que el sector metalmecánico, que el que esperaba el pedido del productor primario respecto de maquinaria, al no pedirle innovación porque no necesitaba, él tampoco innovaba, tampoco ofrecía algo distinto, a menos que venga por una certificación ambiental, porque hay una restricción legal, porque hay un cambio. Bueno, ahí empezamos a trabajar en algunos aspectos. Pero no es algo que le nace ni al productor primario o al que está en la agroindustria, pyme o cooperativa, de la primera transformación industrial, y tampoco le surge de manera natural al sector metalmecánico porque estamos en ese estadio de letargo donde cambiábamos algunas cosas, pero la forma de cortar, la forma de secar, la forma de procesar, la forma de envasar, era la misma. Eso hace que hoy, después de 30, 40 años, vos le decís a un empresario, tenés que reconvertirte, tenés que cambiar, y es difícil, por no decir imposible. Si el hijo tiene posibilidad, oportunidad de entrar a tomar decisiones dentro de la empresa familiar, cuestión que la idiosincrasia local hace que sea complejo, él puede empezar a trabajar en estos cambios. Y de hecho, donde hay transformaciones de lo que yo he mencionado, está la segunda o la tercera generación haciéndose cargo y ya haciendo esos cambios. Pero son los pocos casos. Entonces, nuestro aletargamiento en el tiempo, esto es un problema del norte grande, NEA y NOA. Tenemos cultivos que se hacen siempre igual, de la misma manera, se hace apenas una agregación de valor primaria, algunos procesos básicos, y el producto termina procesándose en destino. El té, 95% que se exporta, va como volumen de proceso en contenedores, pero la bebida, el iced tea, se hace en Estados Unidos. No sale la lata de aquí lista, envasada, empaquetada para que la consuman. Entonces, todo ese complejo agroindustrial no existe y la innovación no existe porque lo poco que hay para hacer con lo que tenemos alcanza. Cosa que no pasó ni en Brasil, no pasó en China, no pasa en el resto del país. Entonces, ahora nos encontramos con que tenemos el paso cambiado y hay que recuperar una brecha antes de que otros encuentren que acá hay oportunidad de negocio y nos quieran copar el mercado. Entonces, eso es un poquito muy sintético, podemos hablar mucho más todavía del caso, pero es muy sintético lo que yo he observado y validado en el mercado a lo largo de estos años de experiencia. Bien, vamos ya casi... No, por favor. Tenemos, como decía, esta maquinaria agroindustrial que justamente acá es, si bien la persona es abierta mentalmente, el dueño, interesante, él no tiene formación profesional, pero el hijo que sí es ingeniero es el que tomó la posta y empezó a incorporar tecnología para fabricar este tipo de equipamiento, las cosechadoras de té. Infraestructura y edificios, sí, hay 2 o 3 empresas importantes que se dedican a hacer y tienen jóvenes ingenieros que están haciendo la parte de cálculo, los diseños, la construcción, ya no se fabrica, por la duda le meto un poco más de fierro. Ya hay un cálculo mucho más ajustado de la cantidad, el tipo, las características, cómo hacerlo para optimizar los costos y la facilidad de construcción. Y obviamente precisión y componentes especiales. Hay varias empresas que tienen cortadoras a plasma, tienen soldadoras láser, tienen equipamientos que permiten hacer este tipo de trabajo, pero son para trabajo a pedido, no están trabajando y cortando piezas, como digo, en serie para una línea de montaje. Con lo cual, muchas veces el costo de amortización
se hace pesado por la cantidad de horas de uso que puede tener este equipo a lo largo de la semana o del mes. Entonces, ¿equipamiento existe? Sí, hay que aprovecharlo y para eso hay que jugar otras piezas de una manera distinta. Entonces, la brecha es crítica, la necesidad urgente de oficiales especializados, el talento, no solamente del operario, sino del que va a estar trabajando en la cuestión del know-how, de la organización, de la planificación, de la logística, todo tiene que estar bastante regulado y ajustado como un relojito. Entonces, todo eso tiene una necesidad de formación y a eso hay que sumarle el aprendizaje que menos de 2 años la persona no se desenvuelve con total autonomía. Porque justamente al no ser trabajo repetitivo, él está trabajando sobre casos que se van presentando a lo largo del tiempo y hace que su capacidad o su aprendizaje sea más largo todavía. Si estuviéramos en una línea de montaje donde 8 horas al día está haciendo lo mismo, obviamente estos 2 años se reduce a 2 meses. ¿Para qué? Después de que se formó esta persona por decisión propia, por interés de ir a experimentar otras cuestiones de la vida y no estar preocupado por el trabajo, renuncia, la verdad que es una frustración porque hay que empezar el proceso desde cero. La solución, el puente académico, formación específica de mandos medios de operarios tecnológicos, es una... hay que hacer el puente, o sea, los recursos humanos están por un lado y la demanda de la empresa están, pero no lo están vinculando. El pagar profesionales o cuadros medios es una cuestión pendiente de las pymes. Entiendo de que también es un costo, pero hay que saber cómo ajustar que ese costo se multiplique en ganancias por lo que ese profesional le va a ayudar a resolver y no por lo que el costo. Se mira más lo que voy a pagar por sueldo, honorarios, lo que fuera por un profesional, y se pierde de vista lo que un profesional me va a ayudar a resolver y cómo yo voy a despegar en este plano. Es otra vez una cuestión de foco. Y de hecho hay casos de éxito en vinculación academia-empresa. Mencioné algunos así al pasar, pero hay varios casos que permiten decir, bueno, repliquemos. Y sobre esos casos de éxitos es lo que hay que trabajar. El salto digital, la mecánica se vuelve inteligente, la industria 4.0 surge más como lindo título para muchas charlas. He escuchado muchas charlas de Beru sobre industria 4.0. Pero después la empresa nuestra no están preparadas. La gente por ahí no tiene un correo electrónico al cual consulta permanentemente, no tiene digitalizado en la nube con un drive, aunque sea archivos, no lleva registro de horas, de tiempo de producción, se complica muchísimo con estas cuestiones básicas, con lo cual pensar en tener alguien que maneje mecatrónica o electrónica, a pesar de que en Misiones existe, digamos, esas carreras a nivel de secundario, de nivel terciario, universitario, incorporar a esa persona dentro del sector metalmecánico y es otro desafío, pero no hay otro camino que hacerlo porque es el que va a hacer que el equipo que yo le voy a vender al rural le va a servir, le va a ganar optimización, le va a permitir ganar tiempo en todo. Vi en estos días, hace poquito, un video de China, en donde ellos tienen una máquina en el cual tiene la dosificación de la semilla. Y es una cinta de papel en la cual la máquina va alargando una semilla y a medida que avanza la cinta de papel, se tapa con la otra cinta y va quedando como una tira con una semilla a X distancia. Depende del tipo de vegetal, o de verdura, o de hortaliza, de lo que fuera, tiene una distancia distinta. Eso se enrosca en un carretel y después el productor primario, que ni siquiera es alguien automatizado, directamente es alguien que está
con un invernáculo, hace la zanja y estira la cinta, lo tapa y ahí queda. La cinta se biodegrada, tiene en algunos casos algún gel para pregerminar, las plantas crecen a una distancia equitativa y no compiten por espacio, por tierra, y con eso logran una ventaja en la parte de plantación y de rendimiento enorme. Y es una pavada, digámoslo así en el buen francés. Pero son detalles que hacen que mejora la productividad de los rurales. Y sin embargo, nosotros no estamos trabajando. Entonces, si bien este es un ejemplo de una maquinaria interesante, hay muchas y pequeñas cosas que a veces quedan como dossier o prototipo de trabajo de tesis de la Facultad de Ingeniería, de algún terciario, que no ve la luz en el campo productivo y tampoco en el campo comercial. Y después, al poco tiempo, vemos que aparecen de China, Japón, Estados Unidos, de Brasil, equipamientos similares. Ah, a mí se me había ocurrido esto y bueno, queda ahí. Entonces, este aglomerado productivo metalúrgico metropolitano, la Prometal, que fue la génesis de lo que hoy es el CAMIM, para quienes quieren mayor información, ahí dejo los contactos de CAMIM, de los correos y del número de WhatsApp, para poder consultar, tiene este desafío nuevo por delante. O sea que esta charla es oportuna en este tiempo, en estos días, porque se están dando unas transformaciones nuevas, unos cambios, que va a permitir justamente retomar esos desafíos del pasado, actualizarlos y darle una voluntad de trabajo distinto, para lo cual también se ha sumado una herramienta que fue a pedido de los propios metalúrgicos, esta ley 8, número 121, conocido como Programa Provincial Metal Misión, que es una herramienta del gobierno para poder apalancar el desarrollo. Entonces, se entiende de que podríamos constituir mejor el triángulo de Sábato con el CAMIM hoy, que quiere desarrollar y tiene demandas necesarias para poder potenciar su sector. Tenemos a la academia y las universidades, las escuelas técnicas con todo su bagaje de aportes académicos, y ahora el Estado con una herramienta que le permita dar beneficios y ventajas para lo que es el sector metal mecánico en la provincia de Misiones. Y obviamente aquí hay algo que dice sello de calidad Metal Misión, que es el aspiracional de poder estandarizar y hacer que las empresas tengan un nivel mucho más elevado de gestión que el que hoy ostenta, por lo menos la mayoría, y de esa manera estar en condiciones de poder competir frente a cualquier otro tipo de competencia, nacional, regional o internacional. Así que esto es lo que se viene a sumar hoy. Esto es fresco, esta es una ley que tiene 2 meses, está en proceso de reglamentación por el Ejecutivo Provincial. Así que hay agenda pendiente, desafíos estructurales que obviamente escapan muchas veces a la posibilidad de la metalúrgica y que tienen que ver con la infraestructura energética. Se está hablando muy fuertemente ahora otra vez de nuestra crisis de energía hacia el futuro. Todo este equipamiento para fabricarse necesita energía y obviamente la ruralidad, si vamos a salir de la primarización a pasar a ser la industrialización, también va a necesitar energía, y allá en la chacra, en el camino de tierra, allá va a hacer falta la energía. El lobby y asociativismo, esto dejar de jugar solo y creer que cada uno tiene su quintita y su vaca atada, ya para muchos ha desaparecido, y la única manera es sumarse como cámara, como asociativismo, como clúster, como aglomerado, como quieran llamarlo, pero deben de aunar esfuerzos, compartir recursos y conocimientos para poder hacer frente no al competidor que está en la otra ciudad, sino al que está fuera de la provincia de Misiones, para decirlo de alguna manera. Y esto obviamente es vencer la resistencia estructural del traspaso generacional. Muchas empresas cierran y venden sus fierros, sus máquinas, porque no hay quien continúa, porque un hijo ya no continuó, porque no estaba interesado, una hija que ya se fue a otra carrera social o de otra área. La empresa era familiar y la manejaba unipersonalmente yo. Ni siquiera es una sociedad en la cual yo me puedo quedar como director y puedo contratar a un CEO, a un gerente que
administre, gerencia la empresa y yo solamente doy los lineamientos. Entonces, esa gestión y sucesión es la que nos va a permitir a nosotros sostener a estas 300 y más pymes que podamos tener emisiones, incrementar el Producto Bruto Geográfico, porque de lo contrario, las pymes que desaparecen van a ser reemplazadas por otras que están en otra geografía, no a que se van a venir a instalar acá. Nos van a traer en contenedores lo que nosotros o le vayan exigiendo y solicitando. Bien, aquí para ir finalizando, les dejo una filmina en donde yo tengo un grupo de Kaizen práctico para pymes, con una frecuencia de 2 veces por semana. Por ahí yo comparto muchas de estas cuestiones que hablo acá, como bajar de un solo tópico, un solo tema, haciendo foco en la mejora continua para pymes, industrias, servicios. Es un grupo que ya hay más de casi 300 y pico de personas aproximadamente que reciben material exclusivo, gratuito, sin costo. No es un grupo de charla, de debate, solamente es para que cada uno lea y le haga ruido en la cabeza y empiece a reflexionar y aparecen algunos tips que a cada quien por ahí le sirve más un tema que otro. Y bueno, de esa manera es un poco la contribución mía de brindar parte de esta información, de lo que ustedes también van a hacer seguramente después del diplomado. Bueno, de mi espacio, mis posibilidades, yo trabajo en este campo. Así que ahora sí, dejo abiertas las preguntas sobre el tema de la industria metalúrgica y si realmente consideran que es un motor del agro en Misiones a futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias también a todos los que están presentes. Y como decía ahora que abrimos a las preguntas, Darío, que tenés ahí levantada la mano. Sí, más a modo de reflexión que de pregunta, veo que tenemos, tanto en el sector agrícola, pecuario, industrial, tenemos los mismos problemas, por así decirlo, de generación, ¿no? Generacionales. Los que conducen no están dispuestos como a alargar la conducción, o a compartirla al menos, o abiertos a que por lo menos se aporte algo nuevo a esa conducción. Nos pasa en la producción agropecuaria, nos pasa en el sector industrial, es un problema. Lo otro, el asociativismo como tal ya no alcanza con conformar una cooperativa, sino que tiene que haber una red de cooperativas que realmente cooperen entre ellas. Ultra especialización, diría yo, o especialización al menos, para poder contar, para poder hacer volumen, tanto de venta como de compra, porque no es lo mismo. Una máquina que 10 y utilizar esa máquina. Y después tener un proyecto de las cadenas agroindustriales. O sea, nosotros estamos hablando acá, por esta industria, yerba, té, tabaco, la cadena almidonera o de mandioca, la de la fruta, que todos necesitamos, o sea, la provincia necesita que los actores de cada uno de esos sectores se junten, se sienten, acuerden y vayan hacia adelante en un asociativismo que sea estratégico. Como decía, que no nos vengan a pasar por arriba, porque hasta ahora no sucedía que venga un país que no se dedica a producir mandioca a vendernos máquinas para hacer almidón. Hasta ahora no sucedía, sucedió. Y va a pasar, digamos. O sea, ahora van a venir los chinos, van a meter inteligencia artificial para optimizar un secadero de hierba, y lo pueden importar a cero. O sea, hoy, con el gobierno que tenemos, cero costo, vienen mano de obra extranjera, ni siquiera mano de obra local para instalarlo, mano de obra extranjera, vienen, llevan mano, instalan el secadero, se van. Y bueno, y después viene toda la discusión, logística, costos y demás que son de nuestro país, que está bien, hay que hablarlo también, pero, o sea, nunca había sucedido que del sector extranjero vengan a decirnos a nosotros cómo hacer nuestras producciones. Y eso es realmente llamativo. O sea, ahí tenemos esas tres cosas, creo que lo generacional, lo asociativo y el contexto internacional en cuanto a la producción son grandes debates que las cadenas
tienen que debatir hacia adentro, sentarse, arañarse, golpearse, estirarse los pelos, pero cuando salen de ahí tienen que salir todos de acuerdo para tener una vía de escape, digamos. La Prometal, tras 12 años, si hace 12 años se terminó el estudio, se hicieron los análisis y estamos todos de acuerdo que esa es la situación, ¿por qué no se avanzó? Y eso es generacional, imagino. Y en el sector productivo, tanto en la yerba o la forestoindustria, que tiene sus limitaciones propias de un ciclo biológico, más allá de las semillas y las genéticas, se avanza en volumen, pero estamos todos como estancados. O sea, no es que las cadenas agroindustriales no funcionen, sino que estamos estancados y no sabemos cómo salir de ese estancamiento. Por falta de diálogo, básicamente. Sí, es justamente la parte más importante es había una frase que por ahí habían dicho en otra charla que estuve, decía, ¿cambiás con el cambio o si no el cambio te cambia a vos? O sea, y nosotros no estamos acostumbrados a cambiar. Las cosas pasaban muy lentamente y veíamos muchas cosas que año tras año se repetían en el mismo proceso, el mismo ciclo, la misma etapa, la misma cosecha, la misma elaboración. Y de repente ahora nos enteramos de que el mercado quiere, sí, pero lo quiere de esta manera, no quiere esto, quiere aquello. Tenés certificación de esto, pasa con la forestoindustria. O sea, hay un mercado enorme en Europa, pero pide la certificación de bosques sustentables. Y la mayoría no lo hizo, no lo tiene, entonces no puede venderle. Y termina en mercados residuales o marginales peleando por precio, con lo cual el flete te comió el 80% de tu ganancia esperada. Entonces, el para qué tengo una industria metalúrgica siempre fue una reacción de que se instaló el primer aserradero, el primer secadero de hierro, el primer molino, como reacción de que alguien le tiene que mantener, hacer reparaciones y atenderle, pero toda la maquinaria vino más o menos de afuera. Entonces siempre fue una historia de reacción y no de acción propositiva para adelantarse. Los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones sí la están viendo y aquellos que tienen oportunidad de meter la cuchara en el negocio, lo hacen. Hay muchos que le tiene vedado porque no, vos no sabés, no entendés, esto siempre lo hice así, lo manejé así. Y bueno, esa persona con 40 y pico de años termina haciendo directamente otra cosa por fuera. Cuando esta persona, el padre, se cansó o el abuelo se cansó y lo deja, no, yo ya estoy en otro rubro, en otra cosa. Y murió esa empresa, desapareció. Entonces, todo es una cuestión generacional y de cultura. Domingo Faustino Sarmiento, hace 150 años, más o menos decía, todos nuestros problemas son problemas de educación. Y hoy siguen siendo problemas, porque es problema de educación. O sea, el pienso y luego existo. O sea, pienso qué hago y después me pongo a hacer. Entonces yo pienso, ¿para qué tengo esta empresa? Y si la respuesta cuadra de que es para resolver el problema de este sector industrial que siempre o no sabe cómo hacer o tiene dificultades para hacer, o este hombre que veíamos en la lámina que está cargando y tiene un problema en la espalda. Bueno, mi empresa va a resolver ese problema y va a ser el mejor, y a medida que aparece la tecnología le voy armando, y en algún momento ese hombre tendrá un exoesqueleto armado en mi metalúrgica, y en vez de llevar una ponchada raído va a llevar 3 ponchadas y él ni lo va a sentir porque es un exoesqueleto. Pero él siempre fue proponiendo la solución. Ahora, si yo estoy esperando que a ese pobre hombre de las chacras me diga, che, vos no podés fabricar algo para que yo... Y apareció el INIM financiando después algunos hinches para cargar raído, pero teníamos 80 años de yerbatero mientras tanto. Entonces, esa velocidad es la que a nosotros nos deja en desventaja cuando otros mercados están así, ni hablar el brasilero, no vayamos a China, acá al lado. El brasilero va para French y va innovando, va desarrollando, y después traemos de allá para acá o tratamos de copiar. De hecho, en la industria mandioquera, almidonera, las máquinas que hay acá son todas extranjeras, mayormente de Brasil, algunas de Alemania y algunas suecas que aparecieron. Pero no hay equipamiento de los equipos principales núcleos Made in Argentina. Porque cuando se quiso hacer no funcionó porque hay un know-how, un conocimiento, un desarrollo que tiene que tener una característica especial para poder aprovechar al máximo la extracción de la fécula, y esta generaba una pérdida. O sea, en vez de tener un rendimiento del 98%, tenía un rendimiento del 95%. Ese 3% que se pierde es plata.
Entonces no funciona. Y eso es know-how, es I+D. Entonces, ahí es donde viene esa discrepancia, esa disparidad en los conceptos. Son muy pocos y los casos que lo hicieron, lo lograron. Bertotto de Banda, Lori, HM Packing de Oberá, acá también Purpir con los furgones térmicos que incorporaron conocimiento y se hizo a través de programas de competitividad, vinculación, un programa de nación que financiaba un subsidio para diseño de producto e innovación y se ha desarrollado trabajo muy, muy interesante. Se hizo el piloto o el prototipo. Bueno, después está en la empresa desarrollar su área de comercial. Acá pasa lo mismo que ustedes van a ver después cuando vean tema madera. El metalúrgico en general no vende, la empresa le compra. O sea, el cliente va al taller y le pide lo que necesita. Y eso no es vender, no hay una acción de comercialización, no hay una acción de marketing. Entonces, él está y le vende, le compran y viene. Y cuando vienen 2 o 3, bueno, te doy turno dentro de 3 meses, 4 meses. No, yo pego un WhatsApp a China y la semana que viene está el contenedor acá. Y bueno, cuando viene uno de esos, ya viene todo el resto. Voy a decir, che, la pucha, qué bueno, qué interesante. Y no me dieron solución. Bueno, ese tipo de velocidades, de la cual teníamos que ir acompañando al mundo a lo largo de los últimos 30 años, 40, nos fuimos quedando rezagados y ahora hay que pegar una corrida que las generaciones grandes que ya están largando o próximos no están dispuestos a hacerlo. Y se entiende y está bien, pero déjenle o denle la oportunidad a los que vienen de atrás, a tu hijo, demás, o armar una sociedad. Si vos no vas a hacer y no tenés sucesor, armar una SAS, aunque sea, contratar a un gerente y vos le decís, mirá, acá tenés todo el capital, acá tenés esto, yo quiero una rentabilidad de acá, vos me tenés que dejar un rendimiento de X millones por mes o a fin de año, ¿no? Los dividendos. Y bueno, manejate, administrate. Entonces vos pones un gerente que si va bien lo sostenés y le pagás un bonus y si va mal, listo, lo reemplazás. Pero no está tampoco siquiera esa opción conversada. Gracias, Roberto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Veo que está Guillermo Gering, que se había comunicado hoy con nosotros porque está haciendo un trabajo, él es becario del CONICET, tengo entendido, y está haciendo un trabajo sobre la industria metalmecánica de emisiones. Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Se me escucha? Buenas. Estoy con un poco de problema de internet. Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, ¿qué tal? Muy, muy interesante la charla, la verdad, de Roberto. Un gusto poder escucharlo. Simplemente yo, en mi caso, yo no vengo del área de comunicación, de hecho soy historiador. Estoy haciendo un trabajo sobre la mecanización de los cultivos regionales, sobre todo con esto de la mecanización de la cosecha de hierba y el impacto que va a tener en el mercado de trabajo. Por ahí, comentando esto que usted venía aludiendo, desarrollando su exposición, a mí me llama mucho la atención de que haciendo un trabajo de archivo, de hecho Misiones tiene un censo, que es el Censo Agropecuario, Forestal y de Maquinarias Agrícolas del año 1978, y yo he podido comparar, por ejemplo, hasta la actualidad, que es el último censo del año 2018, que de hecho Misiones tiene es una de las provincias que tiene la maquinaria agrícola más envejecida del país. O sea, la tasa de recambio es exorbitante, digamos, para los productores. Y esto también de la cuestión de la escala, de las pequeñas, los minifundios, digamos, que se conocen Misiones, genera una problemática de costo. Entonces, por ahí mi pregunta era si hay un relevamiento desde esta nueva ley, de este grupo que se está conformando del Prometal, sobre, digamos, los datos de la provincia de Misiones y también sobre el financiamiento, digamos, de la industria para poder tener una producción en serie de maquinaria agrícolas y no depender tanto de tecnologías foráneas, digamos, de afuera, digamos, que uno tenga que importar todo el tiempo los insumos. Y eso también incluso permite ahorrar divisas, que de hecho, si uno considera la yerba mate, viene teniendo un comportamiento de commodity en el último tiempo. Entonces, por ahí esa era mi pregunta, Roberto. Sí, bien lo que decís, hay una obsolescencia marcada y Misiones fue desarrollada industrialmente hasta los principios de los 70, digamos. De hecho, Puerto Rico, cuando fue declarado capital provincial de la industria, sin título, sin nada, allá en los 60,
tenía el cincuentenario, o sea, 1919, 69 más o menos, había más de 50 fábricas de fécula de mandioca y fariña de mandioca. Y así muchos aserraderos y muchos secaderos. Y claro, no hubo, fue la tecnología que se compró y se incorporó cuando se provincializó la provincia de Misiones. Se instalaron muchas maquinarias de aquella época y las normas ambientales, las normas regulatorias de alimentación, las normas de habilitación de industria, las condiciones de seguridad e higiene y demás, eran otras. Entonces, con 4 cositas vos ya te ponías a producir algo y eras industria. Pero de ahí en más, como eso funcionaba y no había exigencias, no había mayores demandas, no había presión, todo funcionaba, íbamos para adelante y así fue yendo. Hasta que en algún momento, obviamente, apareció Brasil, apareció Paraguay, aparecieron otros mercados que competían con nosotros en productos similares. La obsolescencia tecnológica y el desarrollo de otros productos hizo que, por ejemplo, el Tungo Oil desapareció. Si bien tiene un precio altísimo en el mercado, el aceite vegetal de Tungo Oil, la obsolescencia tecnológica de esa maquinaria impide cualquier tipo de elaboración, no cierra los costos. Ni hablar de quién va a ir a cosechar una semilla que es aceitosa, espinosa, además, que antes era tremendo lo que había en Santo Pipó, en Puerto Rico, en Alem, con la industria del Tungo Oil. Y desapareció por obsolescencia, por no actualizarse. Lo mismo pasó con las empresas de jugos cítricos. Hoy queda una sola, la de Monte Carlo. Y eso hizo de que esa obsolescencia, que en aquel momento era el top, posicionó a Misiones como una empresa industrial. Pero no se hizo más nada desde aquel entonces a hoy y fuimos bajando y nos encontramos con que hoy tenemos máquinas que no funcionan, no dan el rinde, no dan los costos. Tractores de los años 60, 70, Ford 85, Ford, camionetas viejas en la chacra, camiones Ford 1114 para los... Bueno, eso nos ha quedado. Y obviamente, como decís, el nivel de inversión que hoy necesita es importante, más cuando estamos trabajando a baja escala. Las máquinas están pensadas para producir una determinada cantidad de horas y una determinada productividad, no para que lo usemos 4 o 5 horas a la semana. Entonces, ahí es donde viene la herramienta de decir cómo podemos brindar soluciones de menores costos que puedan ser asociativas, que puedan ser de uso colectivo y que pueda aumentar la productividad, como el caso de la esencia, que si la gente tuviera cosecha mecanizada, duplica o triplica la superficie. Todos están de acuerdo en aumentar la superficie de plantación de hoja de citronela, pero no tienen posibilidad de cosechar, entonces es imposible. Bueno, ahí es donde vienen los desafíos. Y el tema es que esto, si no se revierte con el financiamiento, por un lado, para el sector metalmecánico, que es el que tiene que desarrollar estos productos, desarrollar planos, hacer ingeniería, desarrollar prototipos, la ley nueva esta viabiliza este tipo de financiamiento y exención impositiva para los que están dentro del registro de la ley. Hay un registro que va a permitir justamente hacer un inventario del parque de herramientas del sector metal mecánico y metalúrgico. No así, obviamente, de los clientes, que en este caso sería la demanda agroindustrial. Pero permitiría tener un panorama de dónde están parados, pero es necesario, más allá de disponer de recursos, de volver otra vez a poner la cabeza. ¿Para qué voy a hacer todo esto? ¿Para qué? Si no está claro esa solución de cada empresa, ¿para qué voy a resolver? Menos se van a poder agrupar en un clúster, en una cooperativa, en una asociación, para hacer qué entre todos, si individualmente todavía no sé qué hacer. Entonces, ese es el desafío de hoy. Y eso no es algo que uno compra de China o lo pide a Buenos Aires y mañana lo tenés acá de la estantería. Lleva un proceso formarse, generarse, empezar a visionar, a trabajar. La cabeza humana tiene que hacer ese proceso que no es sencillo. Cuanto más demoremos, más antes nos vamos a encontrar con que la amenaza del iceberg del Titanic lo tenemos acá enfrente. No sé si respondí a tu pregunta, Guillermo. Sí, sí, Roberto, muy amable. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, que haya quedado alguna duda?
Si no hay más preguntas, voy a dejar de grabar.